¿Qué tal, amigos? Nuevamente bienvenidos a Línea Financiera. Este día nos acompaña el licenciado Eduardo Sánchez, él es presidente de Coparmex Michoacán, Centro Empresarial de Michoacán, ¿verdad? Bienvenido, licenciado Eduardo. Gracias, Santiago, muy amable. Sí, Centro Empresarial de Michoacán, confederado a la Coparmex, es un sindicato patronal, así es. Así es. Muchas veces existe ya entramos de lleno, existe la confusión porque decimos con la Coparmex es filial, son filiales, ¿verdad? La Coparmex es a nivel nacional, Confederación Patronal de la República Mexicana, sindicato patronal, y de ahí en todos los estados o ciudades principales hay agrupaciones, ¿no? Centros empresariales. Exactamente, se conocen como centros empresariales que son sindicatos independientes. Cada centro empresarial o centro patronal, son las dos modalidades que hay, son 65 en todo el país, y esos 65 centros empresariales o patronales de cada estado o de algunas ciudades, sí están confederados a la Coparmex, es lo que formamos. Nosotros conformamos la confederación, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, y sí es un sindicato patronal. Es un poco diferente a las cámaras, porque está, a diferencia de algunas leyes de cámaras que hubo en algún momento, que hubo una ley que obligaba a pertenecer a una cámara de tu gremio. Nosotros, como sindicato patronal, estamos creados al amparo o digamos bajo el orden de la Ley Federal del Trabajo, que habla de que habrá sindicatos de patrones, de trabajadores y de patrones. Y a nosotros nos interesa, y también trabajamos mucho esa parte de la cercanía con los sindicatos de trabajadores, que nos interesa, y somos, con algunos estamos bastante cercanos trabajando. Sí, Coparmex se ha caracterizado a través de las décadas, porque ya son varias décadas, por su lucha por la libertad, por la dignidad, la defensa de la dignidad humana. Ha habido momentos históricos, como en la época de la privatización de la banca, en la época de José López Portillo, desde mi punto de vista toda una sinvergüenzada, y la caída de todo el sistema bancario y hacer nuevos ricos también. Pero bueno, hubo ahí un líder nacional de Coparmex, Cloutier, que se le puso, fue el único casi que se le puso al tú por tú, y bueno, se opuso, ¿verdad? Claro, no pudo contra la maquinaria aplastante de aquel entonces. Y bueno, a través de los años Coparmex se ha caracterizado por pues señalar y proponer también, porque no solamente se trata de criticar, sino de proponer, de presentar propuestas viables de gobierno, cuestiones sociales, económicas. Sin embargo, entre muchos sectores existe la percepción, aquí en Michoacán, por ejemplo, de que los organismos empresariales se han vuelto pues como aplaudidores de las acciones del gobierno, y después se quejan cuando no les pagan, desde luego. Entonces, Coparmex, ¿qué papel desempeña aquí? Porque yo desde 1988 recuerdo que bueno, pues muchas agrupaciones se vuelven como aliadas y todo está bien y aplauden, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de Coparmex en estos momentos? Tampoco se trata de descalificar todo. No, nosotros creemos muy firmemente en que para que el país funcione debe tener, no sé cómo ejemplificarlo, tres patas. Una de ellas pues es el sector productivo, el sector gobierno y la sociedad civil. Nosotros, como parte, bueno, de la sociedad civil y como sector productivo, en el que incluimos también los trabajadores, las empresas con sus trabajadores, creemos que tenemos una obligación importante de participar. Entonces, la intención siempre de Coparmex a nivel nacional, a nivel local, en todos sus centros, es acompañar a las autoridades. Es decir, jamás aplaudirles, y siempre reconocerlas cuando hay que reconocerlas. Exacto. Pero no en ese sentido de aplaudirles, no. Sabemos que la autoridad debe ser sensible, debe entregar cuentas, tiene obligaciones con la sociedad, y Coparmex en algunos casos, y así se consideran. Si tú algún día entras al internet y buscas Coparmex, ahora ya sale más, pero en algún momento en Estados Unidos los manejan como organismos de presión, que generalmente son organismos que generan equilibrio entre el gobierno y la sociedad. Es decir, para que no haya precisamente ese aplaudimiento. De las otras cámaras, pues no opino. Creo que todas tienen una función, y yo en lo personal he sido miembro de algunas otras cámaras, pero creo que Coparmex tiene una característica
principal me parece que es la parte ideológica del sector privado. Coparmex, esa es la parte que maneja Coparmex, y sí creemos puntualmente en la libertad del empresario. Coparmex es de afiliación voluntaria, nunca ha sido como en alguna ocasión, en algún momento fueron las leyes de cámaras, los empresarios que se afilian a Coparmex se afilian de manera voluntaria, nunca se afilian de manera forzada. Es porque porque la gente está convencida de que el papel que juega es importante o es relevante, y porque por defender los intereses de los trabajadores y de las empresas. Creo que ese es el punto. Y no nos gusta aplaudir a la autoridad, pero siempre acompañarla, siempre trabajar con ellos y siempre reconocer cuando las cosas se hacen bien. Y cuando no, pues sí, entonces muchas veces somos incómodos en esa parte, pero pues la autoridad está... nosotros le pagamos, somos sus jefes. La sociedad Claro, son sus así jefes. es. Entonces eso es lo que hacemos. Así es. Son más de propuestas ustedes, digamos. Sí, desde luego. Hablando de propuestas, todos sabemos que el Estado enfrenta una situación económica bastante difícil, financiera. Sí. Estamos en un proceso electoral también. ¿De qué manera van a plantearles a los candidatos o a quienes resulten electos luego propuestas? ¿Tienen algunas propuestas para que se recupere el estado de Michoacán? No solamente económicamente, sino socialmente. Sí, claro. Desde luego, Coparmex siempre ha sido muy propositivo en esa parte. No me digas qué hago, en qué estoy mal, sino dime qué y cómo. Nos gustan sobre todo los cómo. Entonces, puntualmente para este proceso electoral y la situación particular que vive el Estado, que es compleja, debemos generar las condiciones y sabemos que los empresarios tenemos esa responsabilidad. Hay veces que la situación particular del Estado, como es la última de los últimos años recientes, en donde viene un comisionado, hay cambios de gobernador, esa falta de estabilidad, no nos gusta que venga ningún comisionado ni que el gobierno federal intervenga en la vida interna del Estado. Agradecemos que lo hayan hecho, quizá, pero lo que debemos reconocer es que nosotros no tuvimos, los michoacanos, la capacidad de hacerlo por nosotros mismos. Entonces pues no nos quejemos de que vengan gentes de otra parte o intervenga el gobierno federal. Al contrario, creo que fue positivo. Creo que puede dejar de ser positivo si no se van tomando. La estrategia no puede ser la misma a la hora de hacer una ocupación, luego una estabilización y luego el fortalecimiento de las instituciones, que esa es la oportunidad que tenemos con la elección. Yo creo que hay que aprovechar la elección todos los ciudadanos, nos guste o no, estemos en contra o a favor de los partidos políticos o no. Hay la gran oportunidad de recomponer el rumbo del Estado acudiendo a votar. Y en ese sentido sí tenemos nosotros ahorita una participación activa, nos estamos poniendo de acuerdo con distintos actores sociales, te hablo sindicatos, algunos grupos religiosos, iglesias y organizaciones, academia, etcétera. Estamos trabajando para que la sociedad civil tenga un solo frente. Ese solo frente debe avalar, tiene que estar de acuerdo en que hay un árbitro electoral, que son el INE, el IEM y también todo el sistema electoral, que también incluye el tribunal. Entonces tenemos que estar de acuerdo, lo estamos, pero trabajamos en esa parte, en darle, en que tenemos que reconocer a esos órganos como árbitro. Debemos también presentar algunas propuestas de lo que nos inquieta a los candidatos, pero antes lo ideal es que lo hiciéramos todos unidos, que vieran un solo frente. Y no es un secreto, estamos trabajando en esa parte. Ojalá no nos vean como la parte patronal o el sector empresarial o sector productivo. Yo creo que tenemos que estar el académico, el sector productivo, etcétera, los distintos sectores sociales para recomponer nuestro Estado ante la autoridad, que sería alguno de los candidatos, presentar las propuestas. En los puntos en que coincidamos debemos trabajar para presentárselos y que vean un solo frente. No nada más les presentaríamos puntos, que estamos trabajando esa parte, lo que nos interesa como sociedad, no como empresarios, sino como sociedad. Tenemos que presentarles también, ellos tienen que darse por recibidos de nuestros intereses, de nuestras inquietudes
y de que le vamos a dar seguimiento. Eso es importante. Debemos tener también esa evaluación y control de que vamos a estar dándole seguimiento sobre estos puntos gobiernos. Si no, pues entonces te lo vamos a decir y vamos a salir a ser muy claros y decirlo. Entonces, esa es la parte que estamos trabajando, y creo que la sociedad debe ponerse de acuerdo, sin protagonismos, para estar en ese tenor. Eso es lo que estamos trabajando ahorita en esa parte, que creo que es también nos compete como ciudadanos, y si tenemos una situación privilegiada económicamente ante otros grupos, o así se considera, aunque no siempre es así, tenemos y debemos hacerlo, tenemos esa obligación de orientar a las demás personas. Entonces sí, en la apertura de otros grupos, siempre y cuando se presenten pacíficamente, sí, claro, sin protagonismo, como bien dijiste, y con propuestas, ¿no? O sea, sí, sumarse, precisamente porque se trata de buscar el bienestar de los michoacanos, ¿no? Del Estado, en todos los aspectos, ¿no? Educativo, económico, social, cultural, de seguridad, en fin, en todos los rubros, ¿verdad? Y bueno, tiene una semana que iniciaron, o menos, las campañas. Algunos hemos criticado o sentido que están muy agresivas, ¿no? O sea, las descalificaciones, como que ya los ciudadanos ya estamos cansados de tantas descalificaciones, y de que cuando estuvo fulanito en el gobierno pues no hizo esto, y que tal candidato esto. Lo que queremos escuchar son propuestas y compromisos reales. ¿Ustedes van a comprometer a los candidatos a que hagan esto? Sí, mira, yo creo que no han dado buenos resultados esos ejercicios de compromiso, porque lo tuvimos hace 3 años, y realmente pues no pasó Muchas nada. veces dejamos de creer, así es. Así, entonces todo eso genera apatía, genera escepticismo y desconfianza, entonces en la autoridad y en los candidatos que son luego autoridad. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y es lo que estamos tratando de ponernos de acuerdo, porque hay que tratar de ponernos de acuerdo, es precisamente en encontrar esas coincidencias. Nosotros sí creemos que poniendo nosotros de acuerdo, entregamos las cosas que nos inquietan, es decir, sobre grandes ejes o grandes temas, seguridad y orden, por decirlo, o Estado de Derecho, el desarrollo social y humano, transparencia, y rendición de cuentas, desarrollo económico, ¿no? Entonces son los temas que nos inquietan, principalmente. La parte educativa, desde luego, debemos suscribirnos a no más de 5 grandes ejes, esos ejes con cada uno de sus puntos, muy desarrollados los principales, y sobre eso estar evaluando. Eso es lo que les presentaríamos. Entérense, señores candidatos, de lo que nos interesa, y no que nos firmen ante notario, pero por lo menos que sí se van a comprometer, se están dando por enterados, y nosotros vamos a exigir que tengan dentro de sus planes de gobierno y programas atención para esto. El Estado está prácticamente en quiebra, es una crisis completa. El Estado es el primer empleador, eso es terrible, deben ser las empresas las que lo hacen. No siempre ocupamos apoyo, ocupamos condiciones, o sea, condiciones que favorezcan el desarrollo, no que nos vengan a apoyar. Si no nos apoyan, pues por lo menos que generen las condiciones. Hay cosas como el impuesto a la nómina, que es algo que va contra esas condiciones, porque pagar por generar empleos, eso sí, es absurdo, totalmente. Es absurdo, es una cosa absurda. Yo entiendo que hay que ponerle dinero al cochinito antes de que le saques, pero pues todo el mundo trabaja en la SEP, y eso es terrible. O sea, la SEP no puede, eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar porque ya se acabó. Entonces no alcanza el dinero, y si no hay medidas que sean paulatinas, que vayan redireccionando el empleo para que haya más empresas, más industria, pues las cosas no van a salir bien. Eso es lo que nosotros vemos y es lo que nos interesa trabajar. Va a estar muy al pendiente del manejo de los programas y de las finanzas públicas, porque bueno, hay una nueva casta ahí también de funcionarios que, entre secretarios y burócratas, que son asesores, secretarios técnicos, y una serie de nombramientos cuyas funciones no entendemos, y lo mismo funcionaría una dependencia con o sin ellos, y son sueldos de 50,000, 60,000, 80,000, 120,000 pesos, cuando necesitamos recursos, ¿no? Hay escuelas de palitos, hay inseguridad, falta de alumbrado. ¿Van a estar ustedes al pendiente de todo esto? Sí, desde luego vamos a estar al pendiente. La sociedad cada vez está más ávida de participar,
y te está más consciente de que nadie te va a arreglar tu situación personal, económica. Tú tienes que hacer algo, tienes que estar involucrado porque aparte somos parte del problema todos. No, yo trabajo en la SEP, pues ¿cómo? O sea, eso es inaceptable. Todo el dinero que, entre comillas, se destina a educación, ese dinero precisamente se destina a gasto corriente, a pago de nóminas, a pago de pensiones, a pago de aviadores. No no se destina a educación, no se destina a tener equipamiento en las escuelas, condiciones buenas en las escuelas para que sanitarios, patios, salones, como debe ser y los programas cuando vienen del gobierno federal y hay programas que son buenos, como hay uno que se llama Escuelas de Calidad, pues luego los rechazan. Aquí tiene que haber un orden, digo, el patrón es el gobierno, ya sea en educación, ya sea en transporte público. El gobierno es el que tiene la potestad de los servicios públicos, como la educación y como el transporte. Tú quieres ser concesionario de transporte, bueno, yo soy el que manda, tú te ajustas a esto, quieres bien, si no, no. El maestro es un servidor público, ¿sí? Y resulta pues que ahora es un trabajador de la educación, está tergiversado eso. El derecho es de los niños a tener educación, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, ¿sí? Es secundario, y aunque no les guste, pues es secundario el derecho que tienen a supuestamente ser trabajadores de la educación. Son pocos, cada vez menos los maestros que están comprometidos con eso. Entonces, el maestro es un trabajador del gobierno, es un servidor público. El servidor público que no trabaja, pues se tiene que ir. Entonces, ese es el punto. Se quejan mucho enarbolan banderas torpes y cosas como hablar de que están en contra de la privatización de la educación. Yo creo que hay dos partes. Una es la educación privada, que es completamente necesaria y que tú como particular puedes prestar ese servicio. Así es. Claro, es una opción, prestar el servicio de educación cuando hay una falta en esa parte. Uh-huh. Y la otra es que la educación privada, que es la educación pública, la educación pública la privaticen, es decir, que tú como profesor, como líder sindical, como lo que quieras, te vendo una plaza como si fuera mía, como si fuera mi patrimonio, te vendo un espacio, te vendo cambio director, heredo la plaza, te la presto, te la rento. Es absurdo. Eso es privatizar la educación. Los únicos que la privatizan pues es precisamente el magisterio y los sindicatos. Esa no es una atribución de ellos y hay que poner control. Esto ya se acabó y bueno, pues no va a haber para pagarles, no va a alcanzar. Y los paganos que somos algunos, pues no vamos a estar participando. Sí, no hay dinero que alcance. Yo creo que no va a haber dinero. Sí. O le metes al cochinito antes de sacarle o se acaba. El tiempo nos está alcanzando. Sobre todo cuando los temas son intensos e interesantes. Sí. Contigo, pues 2 veces ya presidente de Coparmex, has sido diputado además, has estado muy presente en todo lo que es ciencia y tecnología. Sí, tienes correcto. Experiencia en eso. Ya finalmente, ¿qué nos puedes decir? Michoacán como que se encuentra rezagado tal vez en esas cuestiones cuando somos, por ejemplo, principales productores en productos frescos, ¿no? Aguacate, muchas otras cosas, pero no podemos industrializarlos, se desperdician miles de toneladas o millones a veces, sumando todo, de toneladas al año, porque nos falta esa tecnología. ¿Y qué pasa con la ciencia y tecnología y con las inversiones? Ya finalmente. Sí, yo creo que hay que redireccionar bien los programas. Hay veces que hay apoyos tecnológicos y los mismos empresarios los desvían, los mismos empresarios no quieren generar bolsas nuevas con esos apoyos, los mismos empresarios, afortunadamente no son todos, son contados, pero también hay esos empresarios. Hay que vigilar que eso no se dé, que eso no se esté dando, y creo que redireccionar bien la vocación del Estado, que tienes toda la razón en lo que comentas, así es la agroindustria es una de esas vocaciones, haciéndola productiva generaríamos empleo y nos iría bastante mejor. Muy bien, Eduardo, pues agradecemos tu participación. El tiempo nos alcanzó, lamentablemente, pero aquí tienes tu casa, eres bienvenido para pues seguir desarrollando otros temas que son de interés y nuevas propuestas, todo lo que tenga la Coparmex. Gracias. Aquí Cambio Michoacán está abierto. Gracias, agradecemos siempre a nuestro buen amigo Vicente Godínez, a todo el personal de Cambio. Desde luego tú eres una excelente, una gente muy profesional y siempre es un
Es muy grato platicar y compartir impresiones contigo, Santiago. Gracias. Muchas gracias. Y amigos, me despido. Se despide de ustedes Santiago Galicia Rojón, quien les dice hasta la próxima. Muchas gracias.